Buenas. Ahí vamos. Admito a todos y arrancamos. Bueno, creo que ya estamos todos lo que estábamos antes. Compartimos pantalla. Share pantalla. Y ahora. ¿Estamos? Sí, ¿Ven ahí conjuntos racionales? sí. Perfecto. Uno de los compañeros había levantado la mano para hacer una pregunta. No me acuerdo si había sido César. Comente, tranquilo. Yo quería preguntarte si, volviendo un poquito para atrás en el diagrama de Venn, cuando pasaste al diagrama de Euler, o sea, ¿estaría mal que yo dibuje un conjunto integrado a otro, digamos como si fuera una intersección, en vez de dibujarlo como un diagrama de Euler? No, en absoluto. Por ejemplo, los números naturales y los números enteros. Claro. Yo entiendo que todos los números naturales están dentro de los enteros. Exactamente. Entonces lo dibujo así. O sea, estaría mal dibujarlo con un diagrama de Venn. No, no estaría mal. Lo que pasaría es que en una situación de este estilo, ¿ves ahí el dibujo? Va quedando ahí. ¿Cómo? ¿Ves ahí el dibujo que está en la pantalla? Sí, sí. Bárbaro. Acá te quedaría en el círculo de A, en la parte de la intersección de B, estarían todos los números naturales acá. Y todo el otro sector te quedaría vacío. Claro. No Claro. está mal. Es lo mismo y se usa esta manera porque como lo que estamos viendo y lo que estamos concluyendo es que en matemática el conjunto de números son todos subconjuntos de lo que va a ser los números reales. Entonces, siempre hay uno que pertenece a otro. Entonces, esos conjuntos están todos incluidos en otro. Y se usa esta gráfica, esta nomenclatura gráfica, porque es de alguna manera más sencilla y no genera confusión. Bueno, está bien. Pero es lo mismo, vos cuando dibujes podés dibujar de las dos maneras. Como los naturales están dentro de los enteros, si lo haces de la otra manera, te va a quedar un espacio vacío y es lo mismo, es lo mismo. Yo Okay. te di los dos nombres porque quizás si querés buscar, no sé, diagrama de Venn o ponés diagrama de Venn en algún lugar, te va a aparecer esto. Y vos quizás te estás esperando encontrarte con esto y es porque en verdad quizás a este se lo conoce como diagrama de Euler, qué sé yo. Claro, está bien. Es simplemente, era un tema, un comentario general como, pero para que ya tengan esa herramienta también ante cualquier cosa. Ajá. Ok. ¿Bien? Buenísimo. Sí, sí. Bárbaro, gracias. Entonces, admitimos ahí a otro compañero y seguimos. Yo les preguntaba, cuando dividimos a dos números enteros, no necesariamente el resultado es un número entero, ¿sí? Sino que aparecen los conjuntos racionales, ¿sí? El conjunto de números racionales, que es todo aquel número
que puede ser expresado a través de un cociente. El número 10 es un número racional. A la vez es un entero. Sí, claro, pero si yo hago 100 dividido 10 es igual a 10. O el número, bueno, no sé, se me ocurren miles. Acá hay algunos ejemplos que les puse como para que tengan alguna simplemente referencia, ¿sí? de estos números de los que estamos hablando. El 5 medios es un entero. Perdón, es un racional, pero no es un entero. Pero el menos 1 es un número entero y también es racional, porque está dentro del conjunto verde también. El 4 es un número natural, también es un número entero y también es un número racional. ¿Sí? Ahí quizás los mareé, pero espero que no. La idea era esa, es como que en este conjunto ustedes puedan identificar ese tipo de cosas. Que el conjunto azul, que es el de los números naturales, es un entero y también es un racional. El número entero, el de los números rojos, no son naturales, ¿sí? Pero sí son racionales. Y mientras que el verde pueden ser naturales o enteros. Esa es la idea de esto. Pero más allá de este tema de los conjuntos, acá lo que es importante ver es que cuando nosotros hablábamos en números naturales, de que decíamos, o en números enteros también, que es un conjunto con elementos discretos, que uno puede tener el primero, después un segundo, un tercero, un cuarto, y un consecutivo. Siempre hay un n más un elemento. Es infinito, pero en números discretos. Mientras que los racionales son infinitos, obviamente, pero son densos, no son más discretos. ¿Qué quiere decir que sean densos? Que nunca vas a poder encontrar un número consecutivo. Esto es lo que en matemática genera siempre, ¿vieron cuando uno hace un diagrama de una recta? ¿Sí? Y dice, bueno, vamos a, por ejemplo, está bueno hacer en hojas cuadriculadas. ¿Por qué? Porque uno hace una recta en una hoja cuadriculada y puede indicar, bueno, cada cuadradito es el inicio y el fin de una unidad. Por ejemplo, el 1, el 2, el 3, el 4, lo puede marcar con rayas en cada cuadradito. Pero si yo les pregunto, ¿cuántos números hay entre el 1 y el 2? Son infinitos. Entonces, eso es lo que le da el rol y la característica principal. Un segundo, ¿eh? Ahora sí, sigo, perdón. Bueno, la idea es que ahora uno al hablar de conjuntos racionales define a la densidad. Habla de densidad cuando no es imposible definir a un siguiente, ¿sí? En lo que es ese conjunto. Y eso lo que se hace, lo que se plantea, es hacer como este ejemplo de si el número A y el número B es el inicio y el fin de este cuadradito en la hoja cuadriculada, uno, si lo divide por 2, va a obtener un número. Pero si lo divide por 2, va a obtener otro, si lo divide por 2, y así infinitamente va a poder obtener un elemento racional más chico que el otro. ¿Sí? Bueno, acá es donde uno empieza como a meterse en problemas a la hora de hacer operaciones en matemática, que es, ¿qué pasa cuando uno quiere encontrar un valor, ¿sí? Utilizando algún tipo de operación? Como puede ser ¿qué pasa con la operación raíz a la hora de trabajar en los conjuntos de números? Hay distintos, dentro de lo que son el universo de los números, hay algunos números que son conocidos porque se llaman los números primos, son aquellos que no son divisibles por otro número que por sí mismo y por el 1. Siempre que uno haga la raíz cuadrada de un número primo, ese número primo, ¿qué pasa con eso? Ahí tenemos ese número, ¿nos va a dar un valor, un entero? O acá lo que les puse como distintos ejemplos de raíces cuadradas o raíz cúbica, que lo que dice es,
¿Algún elemento multiplicado por sí mismo me da 2? No. Pero 4, la raíz de 4 es 2. ¿Por qué? Porque si yo multiplico a 2 por 2, me da 4. ¿Algún elemento multiplicado por sí mismo, multiplicado 3 veces, me da 10? No. A lo sumo podemos encontrar la raíz cúbica de 8, por ejemplo. 2 por 2 es 4 y 4 por 2 es 8. Eso empieza a hablar con que la raíz cuadrada es una operación que no cumple con la ley de cierre. ¿Sí? Entonces, ahí es donde surgen de estas cosas, de este tipo de análisis, otro conjunto de números. Otro conjunto de números que son los irracionales. Los irracionales son aquellos números que no tienen un origen en la división de números enteros. Como mencionábamos antes, todos los números que ustedes conocen, me refiero a todos los números porque uno habla del 1 del 2, pero también puedes hablar del 1 medio. Y también puedes hablar del 1, de lo que es el 1. Bueno, el 1 medio es el 0.5, pero también podemos hablar del 0.51 y del 0.512. Y así podemos hacer infinita cantidad de números que muchos de ellos no tienen un origen en la división de dos números enteros. Entonces, esos son los irracionales. Y son los que van a completar, ¿sí?, el infinito de los números. Hay dentro de lo que son los irracionales comunes o conocidos o típicos, está el número pi, ¿sí?, que después cuando nos metamos ya más en trigonometría, lo que es una de las últimas prácticas, clases, les voy a dar así alguna explicación más profunda o más matemática del número pi, como para que tengamos ahí alguna reflexión sobre la importancia, digamos, a la hora de buscar siempre respuestas a preguntas, porque va más allá va por ese lado, ¿vieron? Muchas de las cosas que uno conoce surgen porque alguien se preguntó algo y empezó a tratar de buscar respuestas hasta encontrar una manera que cerraba, ¿viste? Bueno, los números racionales son una de esas cosas, más o menos, por decirlo así. El infinito es un número racional, ¿no? El infinito no tiene nada, no tiene un sentido físico, matemático tampoco, pero es un número. Uno cuando habla de algo, y vos decís, y eso es infinito, es muy grande, es una forma de decir muy grande. Entonces, acá lo que les quería mostrar bueno, esto fue algo de lo que hablábamos recién. Todos los conjuntos de números forman parte de un conjunto madre, que es los números reales. Todo lo que nosotros estuvimos recién hablando y mencionando, lo decimos para decir que todos son números reales. Esto lo digo porque vamos a jugar bastante o trabajar bastante con el tema de este R cuando trabajemos con la definición de funciones, ¿sí? O cuando planteemos ecuaciones, uno va siempre a indicar en qué dominio, en qué conjunto matemático una función de trabajo está permitida o no. Bueno, y prácticamente vamos a hacer referencia de que el dominio de todas las funciones son los números reales, porque siempre que uno hable con una función, uno puede a la variable x asignarle, si estamos, bueno, ahora eso se los quería mostrar así, para ya más o menos también ir, aprovecho esto, vamos a compartir un segundo de esto, y les hago un breve comentario, para adelantarnos un poco con lo que vamos a hablar después, que viene asociado a esto. Cuando uno habla de funciones, las primeras funciones lindas que nos vamos a encontrar son las que son de este estilo, ¿sí?, que son aquellas funciones que se llaman lineales, ¿sí?, porque tienen esta forma, A por x más b, ¿sí?, donde la variable es x, y en este tipo de funciones, uno lo que va a indicar siempre es que el dominio de esta función son los números reales, son todos los números. Uno puede trabajar con cualquier número, pero yo me puedo poner molesto
y les puedo plantear algo de este estilo. Te puedo decir, bueno, vamos a trabajar con una función que es 2x más 4, menos, no, 2x menos 1, no importa, sobre 2x. Y esta función es una función que tiene un problema. ¿En qué valor tiene un problema? En el 0. Porque esta función, si nosotros la evaluamos en 0, no se evalúa el numerador y el denominador únicamente, se evalúa toda la función en conjunto. Entonces, el 0 en esta función me va a generar un error matemático, no puedo dividir por 0. Entonces, el dominio, en este caso, van a ser todos los números posibles, R, todos los números reales, menos el elemento 0. ¿Sí? Esto lo indico, ¿por qué? Porque es más o menos para darle como un poco más también de peso y de identidad en el análisis de funciones a los conjuntos numéricos. ¿Sí? Entonces, esto, les estoy hablando de que definir o no esto, y nos vamos a ir a una gran escala. Ustedes que van a hacer computación o están haciendo programación, en los lenguajes de números, cuando uno usaba Fortran o C++ o usa Fortran, y ustedes son de programar o están aprendiendo, uno tiene que definir el dominio de las variables y si son reales o no, y eso puede hacer que un análisis matemático converja o no. Entonces, el tema de lo que es definir la naturaleza de los conjuntos y de los números ayuda a darle un sentido a los análisis de nuestras cosas. Ahora voy a poner así, voy a poner share de vuelta, que antes no lo había hecho, pero me había colgado. Ahí está. ¿Todos me siguen acá, muchachos? Sí, y muchachas. Mirá, me había quedado gente colgada. Bueno, perdón a los que acabo de admitir, acabo de ver que estaban. No fue la intención. Ahí cualquier cosa que tengan, bueno. Y justo era la última filmina. Che, y a modo de conclusiones, acá yo esto lo dudé al escribirlo, pero sí como para darle un cierre a esta primer clase. ¿Por qué? Porque como conclusión general, el objetivo es haber podido identificar en distintos conjuntos de números todos los números que usted conoce. Pero esto nos va a dar un pie, ¿sí? Y nos va a poner más o menos en un nivel para definir después dominios de funciones, que va por este lado del tema. La identificación de lo que son pertenencia, no pertenencia, y análisis particularmente de números puntuales, como pueden ser racionales o irracionales, va a ayudar luego, cuando hagamos el análisis de funciones y las operaciones, para ir construyendo mucho más lo que es la matemática general, ¿sí? Y bueno, esto es en sí lo que quería tratar de hacerle llegar en la primera clase. Luego ustedes quizás han visto la práctica, que yo la tengo acá. Tengo que ir acá, acá. Entonces, números. Vamos a ver. Bueno, vale. Ahora hacemos así. Nos queda todavía un ratito, así que les propongo, si quieren, consultar algo de la teoría, porque por si alguno se quedó con alguna duda o quieren preguntar algo puntual, tranquilo, pregunten ahora. Y si no, le iba a aprovechar para mostrarles un poco lo que es la ejercitación y cuál es la idea como de cada ejercicio, ¿sí? Escucho, sean bienvenidos a hablar, no se sientan intimidados, mucho menos. Escucho, no sé, ahí estoy buscando quién es. Diego. Sí, Diego. Diego. Buenas tardes. A mí lo que no me quedó claro, la raíz cuadrada de 4, ¿es irracional? O el resultado común, me da 2,
número entero. No, es un número racional, ¿sí? Lo que no es, ahí está, y está buenísima la pregunta, y vamos a hacer de vuelta esto. ¿Ven acá la pantalla? Sí. Bien. Yo acá lo que les puse este ejemplo, porque quizás mezclé, y está bueno la observación, gracias. Ven que acá dice, ¿qué pasa con la raíz enésima de un número racional? ¿Qué pasa con esto? Bueno, no todos los números racionales tienen el valor de una raíz. Y esto me refiero, vamos a ponerlo en un ejemplo más claro para ponerlo en contexto y que quede bien la idea. Si nosotros tenemos, vamos a poner, acá no puedo hacer raíz. Bueno, hagan de cuenta que voy a poner raíz, R es raíz de un número, ¿sí? Hago así. S, U, R, T, vamos a hacer así. Eso es raíz. Y ponemos 2, raíz de 2, raíz de 4, raíz de 9, bueno, raíz de 8, raíz de 9, raíz de 16, raíz de 25, raíz de 49 y raíz de 56. Esto es lo que me refiero a lo siguiente. 2 es un número racional. Racional. 4 es un número racional. Todos los números que están dentro de la raíz son números racionales. Pero el resultado de esto no necesariamente va a ser un número racional. ¿Y esto es por qué? Porque raíz de 2 es un número que va a ser, si lo hacen con la calculadora, mejor porque ahora no me lo acuerdo, 1,44 y pico, es un número que no se obtiene de la división de dos números enteros. Es un número que es raíz de 2. Uno no puede llegar a ese valor raíz de 2, que de hecho... Ahora que tengo... Ahí está. ¡Ja! Lo he encontrado, calculador. Si yo hago raíz de 2 es igual a 1.41, 42. Y si lo voy a poner así, ven que es un desastre. 41, 42, 13, 5, 6, 2, ¿sí? Esto es raíz de 2. Ese número no se llega dividiendo nada. Pero raíz de 4 es 2. Y 2 es un número racional. Raíz de 8 es 2.82, 84, bla, bla, bueno, no me acuerdo. Son muchos números. Pero hago así, ¿por qué? Porque ese valor, ese número es un número irracional. No se llega a ese número partiendo de la división de dos números enteros. Ese valor se obtiene únicamente con la raíz de 8. Pero raíz de 9 es 3. Raíz de 16 es 4. Raíz de 25 es 5. Raíz de 49 es 7. Pero raíz de 56 es 7.4833, siguen los números. Esto lo que va es que... ¿Escucha? Sí, se escucha. Hola chicos, ¿ustedes me escuchan o murió internet? Ah. Bien, vamos a hacer así, que está bueno. Ay,